Bueno, bienvenidos al cuarto episodio de Libertas, en el que vamos a tener un invitado muy especial, Enrique Gómez, que hoy vamos a hablar de por qué Colombia necesita una agenda con libertad. Enrique Gómez es abogado, político, tiene una gran trayectoria, fue candidato a la presidencia en el 2022 por el partido que representa legalmente, que es Salvación Nacional. Bueno, un gusto, Enrique, gracias por acompañarnos y por brindarnos este espacio para compartir un ratico de tertulia. Ailín, muy contento de estar en el espacio y ojalá tengamos mucho éxito atendiendo todas estas grandes inquietudes que ustedes han venido planteando. Bueno, yo creo que antes de poder partir a creer que Colombia necesita ideas con enfoque de libertad, tendríamos que saber cuáles serían los problemas que tiene hoy Colombia. Entonces, para ti, con pues, todo el bagaje que tienes político, ¿podrías decirnos pues, cuáles son los problemas que hoy enfrenta fundamentalmente Colombia? Bueno, en la óptica de la libertad, el Estado en Colombia es inviable y ha fracasado en muchas de sus responsabilidades que son esenciales para la garantía de la libertad. Y es visible y casi que no necesita demostración. Un Estado que fracasa en la justicia, como ha fracasado nuestro Estado a lo largo de las últimas 6 o 7 décadas, con un vacío gigante del aparato judicial, la impunidad, en todas las especialidades, pues es un Estado que no tiene una de las herramientas fundamentales para garantizar el ejercicio de la libertad. La falta de justicia además se traduce en un problema de falta de control del territorio, lo cual inhibe la libertad de movilidad, la libertad del ejercicio de derechos civiles como el derecho a la propiedad, el derecho a la actividad económica en muchos departamentos del país. Hoy, en 2024, pues vivimos otra vez un espectro de saturación de grupos armados que casi que iguala los muy malos niveles de los 90, con cerca de 400 municipios con graves hostigamientos. Los ciudadanos que viven en esos municipios hostigados pues no pueden ejercer la libertad. Y el tercer aspecto que creo que es determinante es un Estado que no respeta la libertad y no respeta al ciudadano. Un Estado que se mete en todo, regula todo, impide la acción empresarial de manera muy significativa, amplía su espectro de inspección, vigilancia y control a casi todos los escenarios de trabajo y de actividad económica. Este sí es un hombre libre, es un ciudadano libre. Entonces, creo que en ese sentido también un Estado que no respeta el tiempo de los ciudadanos, los recursos, que pide pendejadas y trámites. Mire, ahora yo he abierto ese debate sobre la factura electrónica y cómo limita y dificulta el comercio de los más humildes, de los más pequeños empresarios, y al Estado no le importa, impone cargas y cargas y cargas, y obviamente que en clave de libertad es otro gran problema para el desarrollo económico. Yo creo que tocaste dos puntos sumamente importantes, el tema de seguridad. En Colombia llevamos más de 50 años en un conflicto armado y un montón de discursos alrededor de las soluciones probables a esto, pero hoy, bueno, llevamos a través de la JEP una forma para reivindicar esta problemática de conflicto armado, pero parece que eso no ha sido suficiente. ¿O tú qué perspectiva le ves a la JEP frente al tema de seguridad y el de las guerrillas que aparece más, se demuestra más desde que está Petro en el poder? Mire, la JEP es una de las herramientas o de las instituciones que nacen en los acuerdos de La Habana, en el capítulo de justicia transicional. Esos acuerdos pues tenían otras grandes facetas: reincorporación a la vida civil y productiva de los desmovilizados, venía el tema de representación política, venía el tema muy agudo de la Comisión de la Verdad. Entonces digamos que en el marco amplio de los acuerdos de La Habana hay distintos frentes institucionales, y yo he dicho que esos acuerdos que partían de una premisa oculta, que era la premisa de impunidad total, pues no han cumplido con su propósito. Primero, porque no han reducido la violencia. Hoy el grupo guerrillero más grande del país son las FARC. Segundo, la violencia de ese mismo grupo guerrillero prioritariamente afecta a los desmovilizados, los consideran traidores. Tercero, la posibilidad de escoger
zonas de desmovilización coincidió con grandes corredores de tráfico de estupefacientes. Muchos de estos desmovilizados manipularon los acuerdos para crear estas zonas de cultivo, procesamiento y trasiego de la droga. Y después la JEP, pues, estuvo concebida bajo una premisa de impunidad general para quienes de las FARC habían violado y habían cometido delitos de lesa humanidad, habían violado los derechos humanos y habían cometido delitos de lesa humanidad, y en un cinismo inmoral espejo también se le garantizaba a quienes en la fuerza pública reconocieran ese tipo de violaciones un grado altísimo de impunidad. Y la JEP lo único que ha logrado hacer por ahora pues es soltar guerrilleros y soltar a miembros de la fuerza pública que deshonraron a la fuerza pública y darle credibilidad a un discurso mayor, un macro discurso, una superestructura, para usar el término marxista, de decir que aquí durante más de 60 años de subversión armada financiada desde los países comunistas, Cuba, la Unión Soviética, China, aquí el Estado que se estaba defendiendo de esa subversión era y es un Estado ilegítimo, y eso no es cierto. Entonces fíjese que yo creo que las probabilidades de que la JEP cumpla con su misión, que era no entrar en estudiar caso por caso, sino abrir estos macro casos y juzgar o evaluar en una ética dialógica estos fenómenos de violencia de manera masiva, tampoco está cumpliendo con eso, y hoy tenemos más problemas porque a los desmovilizados, digamos a los guerrilleros rasos, no se les resuelve su situación jurídica, y en cambio los jefazos andan en el Congreso, andan haciendo tráfico de estupefacientes y andan generando un mensaje demoledor para el ciudadano de bien, el ciudadano cumplidor de las leyes, y es el que delinque, el que asesina, el que recluta menores, siembra minas, quebrapatas, trafica, destruye el medio ambiente, queda graduado de senador, de representante, con un régimen pensional especial. O sea, es una inversión de valores, y yo creo que en ese sentido ha sido un fracaso. Y nosotros hemos propuesto que la ética de la negociación constante con los actores armados es equivocada. La ley hay que cumplirla para todos, en todo momento y en todo lugar. Y el Estado debe estar dispuesto a generar esquemas y escenarios de desmovilización, de sometimiento a la justicia, pero no negociar más la ley con los factores armados. Pero es que yo creo que se justifica un poco esta metodología para encontrar y construir la verdad, porque ellos se enfocan mucho en que han pasado tantos años en los que la ley no ha resuelto la problemática y hay que entonces reevaluar la forma de sancionar, porque pues ellos hablan de que no es impunidad, sino no sancionar a las personas que hacen parte del conflicto, pero buscar la manera de conciliar con la víctima, conciliar con el victimario para lograr esa... Si esa era la finalidad de la JEP, muéstreme los resultados. No ha habido reparación, no ha habido no repetición. Todas las víctimas de las FARC se quejan en todas las asociaciones de que esa jurisdicción no les presta atención, porque esa jurisdicción tiene como prioridad es la atención del alto mando de las FARC. Eso es un pensionadero de jefes guerrilleros. Es un lavadero de culpas de funcionarios públicos que deshonraron a la República. Pero ese no es un escenario donde haya reparación y donde el avance en la verdad es escaso. Lo digo como víctima, pues, si el caso de Álvaro Gómez terminó en medio de mentiras evidentes, y lo conozco bien por ser el apoderado de la parte civil, remitido a la JEP para enterrarlo, no para obtener la verdad. Y el caso de la familia Gómez Hurtado es indicativo. Nosotros que tenemos capacidades, yo mismo siendo abogado, teniendo un equipo de investigación, teniendo 14 años de investigaciones en la justicia permanente, en la fiscalía, y nos maman gallo. Imagínense cómo será la historia de los pequeños campesinos que vieron a sus hijos reclutados, que los desplazaron de sus fincas, que los secuestraron, los asesinaron. Pues nada, y no, yo no he visto los logros en verdad. Y los ejes que más indignan a la población: reclutamiento forzado de menores, reclutamiento sexual. ¿Dónde están los avances? Violaciones sistemáticas amplias, perpetuadas, falsamente asociadas y cínicamente asociadas
a supuestamente el conflicto armado. ¿Quién dijo que violar niñas Sí, y reclutar niñas para la prostitución tiene que ver con un conflicto armado? Entonces, yo creo que la legitimidad de la JEP se está desmoronando. Los plazos se están empezando a acercar, los 20 años de vigencia de la jurisdicción. El Estado ha invertido un montón de dinero en eso. Y la realidad es que como desgraciadamente pasa en la jurisdicción ordinaria, pues se ha contaminado de inoperancia. Los magistrados pelean entre sí, sí, no se ponen de acuerdo en nada. Entonces, pues realmente ese no es un mecanismo, claramente de verdad, no es un mecanismo de reparación, no hay garantía de no repetición, tampoco resuelve la situación jurídica de los guerrilleros rasos y pues en últimas es una de las instituciones de esos acuerdos que ha fracasado, como en mi opinión fracasó la Comisión de la Verdad, que no ha sido objetiva. La Comisión de la Verdad generó unos informes vergonzosos y cuando uno pide que le muestren las fuentes de las informaciones que se plasman ahí, le dicen que son secretas. Entonces así no se construye un país distinto. Sí, totalmente. Pues ahí conseguimos, es cierto, que se ha permeado también en la justicia transicional y la JEP para que se meta cualquier delito, y entonces cualquier delito que se haya dado en el marco del conflicto armado pues debe estar en la jurisdicción especial, y esto genera vulneraciones porque pues no genera ese objetivo que tiene el derecho penal, que es sancionar y evitar esos delitos. Pero entonces, ¿qué solución podemos tener frente a esta seguridad y este problema de seguridad en Colombia? Yo creo que hay que hacer una gran reforma a la justicia. La justicia tiene que ser eficaz. La carga por juez debe reducirse, debemos, en mi opinión, duplicar la densidad judicial, pasar a unos 22 jueces por 100.000 habitantes, hoy estamos en 11. Creo que hay que pasar de 9 fiscales por 100.000 habitantes mínimo a 20 y deberíamos poder tener por lo menos tener 40 investigadores judiciales por 100.000 habitantes. ¿Por qué razón? Pues porque el peso de la inoperancia judicial, de la morosidad judicial, años y años de archivo sistemático de hasta el 80% de las denuncias, pues es un peso de actividad criminal que obliga al Estado y a la sociedad a hacer un esfuerzo extraordinario para combatir la criminalidad. Es el problema que más aqueja al ciudadano y sobre todo al ciudadano de escasos recursos, que es el que no tiene maneras de contratar vigilancia privada, que es el que más lucha por las cosas que le roban y que es el que más utiliza la calle y el transporte público y es el que en casos de seguridad ciudadana es el que está más afectado. Lo segundo, hay aquí, entre comillas, y usted abogada, sí, bueno, un conflicto armado interno no declarado. Sí, yo no uso eufemismos, aquí hay una guerra contra unos grupos subversivos, contra unos grupos de mafia transnacional poderosísimos, de depredadores ambientales en la minería, en la tala, de traficantes de personas, todos con estructuras armadas y control territorial. Y tenemos un gobierno, en el caso del gobierno Petro, que no quiere dirigir ni hacer la guerra contra esos factores de violencia y de criminalidad terribles, porque eso es criminalidad organizada. Hay que retomar ese concepto y el próximo presidente de Colombia tiene que querer dirigir la guerra como es su misión, como comandante supremo de las fuerzas militares y de policía, y obviamente poner los medios para ese fin y generar nuevamente los teatros de operaciones que son pertinentes y asumir el control directo con el Ministerio de Defensa de ese esfuerzo. ¿Qué permite eso? Recuperar el territorio, sacar, marginalizar, mandar al bosque a esos actores violentos, y con esa recuperación del territorio, que es una misión militar, porque estos grupos armados son de vocación militar, usted puede traer el Estado de vuelta, traer la justicia, traer la seguridad social, el registro civil, traer la policía, ¿sí? Porque de otra forma es traer la salud. Entonces eso en la Colombia, digamos, de rural, es una misión esencial, porque la degradación, es decir, pensar que en esos municipios remotos pueden estar campeando los actores criminales y las guerrillas y que a las ciudades no les pasa nada, es una ilusión. Al final,
cuando usted ve el aumento de la extorsión, cuando usted ve el aumento del microtráfico, todo eso es financiado con esa misma criminalidad y subversión organizada. Doc, pero yo quiero un problema y es el aumentar las personas que intervengan en la función pública, es aumentar el gasto estatal, y la historia nos demuestra que el aumentar las funciones del Estado realmente no es beneficioso para Colombia. Sí. Mayor corrupción, mayor burocracia simplemente denota en inefectividad. Pero a tiempos extraordinarios, recursos extraordinarios. Usted no puede tener un Estado que no cumpla con sus misiones básicas. Si un Estado no administra justicia y un Estado no garantiza la seguridad de los ciudadanos, ¿para qué el Estado? Yo digo, recortemos en todo lo demás. Cambiemos muchos otros escenarios donde o subsidiamos indebidamente a quienes no necesitan los subsidios, o gastamos y le entregamos a la clase política pues millones, diría fácilmente 1 millón de contratistas en OPS, en nóminas paralelas sin provisionalidad, que es un festín burocrático que no aporta. Y invitamos más bien esos recursos en ampliar el pie de fuerza. Hemos perdido 20.000 retiros voluntarios de las fuerzas militares en los últimos 2 años. Es una cosa demoledora. No nos alcanza el pie de fuerza policial. Y usted no puede garantizarle al ciudadano la respuesta ante factores de macro delito si no tiene investigadores judiciales. Y la gente quiere eso. Porque es que aquí el hurto de celulares no es una casualidad de un señor en la esquina, son organizaciones criminales transnacionales con estructuras de lavado. Lo mismo el microtráfico, el hurto a vehículos, el hurto a residencias, el homicidio. Colombia sigue teniendo 14.000 homicidios al año, que es una cifra aterradora, y de los cuales van a juicio, o sea, se investigan y van a juicio menos del 20%. Y logran condena al 3%. Mire la cantidad de homicidios, la cantidad de verdades que no se han alcanzado. En eso incluso la JEP palidece. Porque si yo de los 14.000 no voy a tener sentencias sino en el 3% de los casos, 600, 700 casos, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué le decimos a las parientes de todas esas personas asesinadas? ¿Quién los mató? Entonces, fíjese que en este momento no se puede desconocer el orden de prioridades. El orden de prioridades es que el poder aéreo en Colombia, para efectos internos, debe recuperarse. Porque este gobierno desprecia el mantenimiento de las naves y aeronaves de la Fuerza Aérea, la Fuerza de la Infantería Marina y de la caballería, pues porque son herramientas esenciales para reconquistar el territorio. Y necesitamos aumentar el pie de fuerza, no hay de otra. ¿Cómo hacerlo? Pues con un cambio en la estructura del gasto en nuestro país. Cuando usted se mira, el presupuesto nacional está lleno de basura. Gastamos en cosas que no le generan valor agregado al ciudadano y que no contribuyen a la misión del Estado. Hay mucha plata para recortar y gastar mejor. Yo me parece súper fundamental eso, que el Estado está gastando en demasiadas cosas que realmente basura, no le competen. Basura. ¿Qué reformas deberíamos tener? Porque pues acaba de pasar una reforma pensional nefasta y ahora están discutiendo una reforma laboral también nefasta. Entonces, ¿qué reforma realmente necesita Colombia para que el Estado pues cumpla la función que le compete? Pues en términos de gasto se necesita romper la cultura de sobornar a la clase política. Hay que preferir una cultura de servicio civil, acabar las provisionalidades, las nóminas paralelas, redimensionar las entidades del Estado para que tengan personal calificado y cumplan su misión. Y eso debe permitir reducir el gasto, sobre todo el gasto inoperante, que es consultorías, asesorías, publicidades, toda clase de escenarios de gasto. El presupuesto debe enfocarse a la inversión, y la seguridad nacional y la seguridad ciudadana es una inversión, no es un gasto. Cuando yo invierto en mi fuerza pública, mejoro el desarrollo económico. Cuando yo invierto en energía eléctrica barata, mejoro el desarrollo económico. Son inversiones que el Estado debe hacer urgentemente. La reforma pensional, falta ver el concepto de la Corte Constitucional, representa un descalabro financiero y no resuelve el problema de fondo, que es el sistema
de prima media con prestación definida, que es un sistema en donde el beneficiario aporta poco y recibe mucho. Tenemos que hacer un tránsito a una cultura de ahorro individual de largo plazo, que estaba más o menos materializada en el RAIS y que debe mejorarse para asegurar una garantía de sueldo o de mesada pensional acorde al nivel de ahorro de los individuos. Esa es la ruta, que es la de la responsabilidad individual antes que la solidaridad. Y la solidaridad solo debe aplicar a las situaciones marginales de quienes no han podido por una u otra razón lograr ese tipo de ahorro previsional. Pero en el trasfondo debemos crear una cultura nacional de ahorro privado, que la habíamos logrado con el RAIS y ahora lo estamos desmontando. El tema de la reforma laboral, pues toda es mala, pero no es esa reforma laboral la que tiene acabada a la industria y a la empresa colombiana. Es el régimen laboral anterior, un régimen inflexible, sobregarantista, que hace que la mano de obra en Colombia sea muy costosa y muy poco productiva. Recuerde que el empleado promedio en Colombia no produce más de 700.000 pesos al mes y el salario mínimo hoy está en más de 1.300.000. Entonces esa disonancia en la falta de productividad de nuestra mano de obra pues nos hace que no podemos competir en los mercados exteriores. Colombia no exporta valor agregado, cada vez exporta menos valor agregado. Exportábamos más valor agregado hace 20 años. Yo lo pongo en un ejemplo didáctico. Hace 20 años la mitad de nuestras exportaciones eran las 5 grandes materias primas colombianas: petróleo, carbón, ferroníquel, café y oro. Era la mitad de nuestras exportaciones. Hoy representan el 70% de nuestras exportaciones. Y en esas materias primas no ponemos prácticamente ningún valor agregado. Recuerde que nosotros exportamos el café en grano seco, sin trillas, sin procesar, sin dar, ni siquiera al café le damos valor agregado. Y en los lingotes de ferroníquel y oro escasamente fundimos, no hacemos nada más. En cambio, el país tiene que ir a una vocación de ser un país de valor agregado. Entonces necesitamos reducir el costo de la mano de obra, reducir el costo de la energía y mejorar la calidad de la educación. Porque le entregamos la educación a FECODE y la educación en la red pública, que responde por el 80% de nuestros educandos en Colombia, es desastrosa, pésima. Es cada año peor. Colombia es un país de analfabetas funcionales. Leen y no entienden y odian las matemáticas. Nuestra propuesta es construyamos un sistema educativo donde los niños amen las matemáticas, donde quieran y puedan leer y entiendan lo que leen. Y eso implica un giro radical y es trasladar por lo menos el 30% de esos educandos a la red privada de educación a través del bono escolar. Eso genera la competencia, eso destruye el monopolio de FECODE y eso le genera a los papás y mamás de los más escasos recursos una oportunidad de oro para que sus hijos tengan un salto cualitativo en la forma en que se educan. Aquí, en cambio, este gobierno está feliz de ver que se cierran colegios privados todos los días. ¿Y qué pasa cuando se cierran colegios privados? Pues la educación privada se vuelve más cara. Y las personas de menos recursos tienen menos posibilidades de acudir a un privado, que es lo que le dicen a uno en los barrios de todas las ciudades, en los campos. Le dicen, yo quiero meter a mi hijo privado porque los papás se dan cuenta de que el instituto o la escuela pública no está funcionando. Entonces, eso pienso yo son las grandes reformas que tenemos que abordar urgentemente. El tema de la educación es súper importante porque yo creo que partimos de que los problemas que tenemos en Colombia es de la concepción colectiva de esperar responsabilizar al Estado o responsabilizar a otras personas de cosas que deberíamos asumir nosotros. Entonces, yo quisiera también saber una opinión de usted y que nos pudiera dar recomendaciones para las personas que están escuchando esto, y es cambiar esa concepción
colectivista, esperar en el paternalismo, esperar de otros y poder a través del individuo mejorar la sociedad y buscar, por ejemplo, la generación de empresas, la generación de empleo que resuelve necesidades, que resuelve la pobreza, que son situaciones críticas en Colombia. A mí me gusta mucho una autora que es Ayn Rand. Ella habla del egoísmo racional y el liberalismo, el individualismo como una solución para generar sociedades prósperas. ¿Usted cree que realmente el individualismo podría, desde una concepción bastante moral, en respeto y en responsabilidad de los otros, podría mejorar una sociedad como Colombia? Pues no veo otra alternativa, porque Colombia lleva 70 décadas de socialismo, perdón, 7 décadas de socialismo, y yo no veo que estemos ni generando primer empleo. Tenemos un índice crónico de desempleo general, no somos productivos, no competimos y seguimos con indicadores de pobreza que nos hacen realmente avergonzar. Entonces creo que el otro camino, el del solidarismo, el consenso social demócrata asistencialista, importado un poco de manera ligera, el consenso socialdemócrata que implica que el Estado consume una enorme cantidad de recursos del sector productivo, pues no está funcionando, ni siquiera en lo básico, que dijimos en respuestas anteriores, ni siquiera en seguridad y justicia. Entonces, yo sí creo que lo que pasa es que un problema complejo, en una sociedad compleja, integrada al comercio y a la cultura internacional, pues no tiene una solución. Yo no creo que simplemente una mayor cultura de responsabilidad individual resuelva todos los problemas. Y pretender superar el solidarismo estatal y la sociedad redistributiva, pues es un mito equivocado, sería una obsesión equivocada, un objetivo equivocado. Además, la Constitución no lo permite, porque la Constitución consagró en 1991 pues un Estado social de derecho. El problema es que la extensión de esa redistribución y de ese solidarismo tiene que estar enfocado en situaciones marginales y ojalá transitorias. Porque venir y decir, lo voy a poner un ejemplo que a mí me encanta, el régimen subsidiado en salud, en el diseño original de la Ley 100, debía abarcar el 25% de los usuarios. Hoy representa el 55% de los usuarios. Es el subsidio monetario no condicionado más grande del Estado colombiano y no está focalizado. Más o menos el 30 o el 40% de las personas que reciben ese subsidio no lo deberían recibir. Y llevamos años creciendo eso. Entonces eso no es un subsidio razonable, porque precisamente el problema de fondo ahí es la informalidad laboral. No generamos las condiciones para que el empleado y el patrono o el empleador se formalicen y hagan los aportes razonables a la seguridad social. Entonces, ¿por qué? Porque los costos o los extracostos en nómina son tan altos que la gran mayoría del empleo en Colombia es informal. Ahí hay toda clase de estimados, desde el DANE, que nos habla hoy día del 50, pasando por los observatorios de derecho laboral que generalmente hablan del 60 al 62, y el rasero que usted conoce bien en el tema pensional. Solo el 25% de los colombianos cotiza para el régimen de seguridad social previsional o pensional. Entonces hay escenarios del 50 al 75 de informalidad. Póngalo una informalidad promedio, 65, 62. Tenemos que crear empleo formal y la gente no lo hace porque es caro, porque es engorroso y porque es inflexible. Y la gran mayoría de los pequeños, micro empresarios que surgen en la informalidad no se quieren atar a un contrato laboral rígido, lleno de prestaciones y costosísimo. Por cada peso que yo pago de sueldo tengo que pagar 50 centavos de cargas prestacionales adicionales y en algunos casos un poco más, hasta 60 centavos por peso. Ese es demasiado caro. ¿Qué debemos hacer para resolver ese problema en particular? Y eliminar gran parte de ese subsidio. Y lo otro, no es solo aquí, cada peso que se recauda en el régimen contributivo y en pensiones además del peso que me entra, es un subsidio que dejo de dar. Pues cada peso vale doble. ¿Sí me entiende?
Si yo logro llevar una mayor porción de la población al empleo formal, no solo le quito el subsidio, sino que además lo pongo a contribuir. Y entonces, por ejemplo, la desfinanciación del sistema de salud colombiano, que es real, porque es el presupuesto nacional que está llenando el faltante, se podría transformar con un nuevo régimen laboral. Fíjese que, y en ese régimen laboral es responsabilidad individual del trabajador y de su empleador acordar esos aportes a la seguridad social. Yo he propuesto menos cargas directas al contrato de trabajo en prestaciones sociales, eliminar las contribuciones a cajas y SENA e ICBF y reducir un poco para el microempresario, el pequeño empresario, los costes de la seguridad social. Yo prefiero que alguien que me cotiza 0 me pase a cotizar 10, así tuviera que cotizar 20, porque esos 10 me sirven para financiar el sistema. Y la premisa es venderle a la gente una filosofía de vida, y es que usted es responsable de su propia seguridad social. Claro, no para los estratos más desfavorecidos de la sociedad. Para eso estaba el régimen subsidiado, la gente que se enferma, que pierde el empleo, que no consigue, que no logra despegar o que ha estado en unas condiciones de marginalidad que no le permiten subir en su escala salarial. Mi visión de una sociedad es que un joven debe empezar una curva continua, creciente, de crecimiento patrimonial, de la que hablaba su amiga Ayn Rand. Y es que el patrimonio no se acumula en un año, se acumula en una larga vida de trabajo. Doc, y para terminar ya, pues sería genial poder seguir hablando, pero el tiempo es corto, porque ha sido de verdad una conversación. Hacemos una parte 2 cuando usted quiera. Claro que sí. ¿Qué recomendaciones concretas podría tener el ciudadano de hoy para poder entender estas ideas que son las que solucionan problemas y poder ver en el margen ya de las presidenciales en el 2026 un cambio político en Colombia que pues realmente solucione problemas? Pues mire, aquí impera el voto útil, que tiene 3 manifestaciones. La gente vota por el que cree que va a ganar, que no es generalmente un buen criterio. Sí. Vota en contra de lo que no le gusta, ¿sí? O vota por el menos peor. Y esas 3 reglas son malísimas. Nosotros invitamos a analizar cuáles son los problemas verdaderos del momento en lo estructural y en lo coyuntural. Hoy es una hora de crisis económica. La familia colombiana ha sufrido 3 años durísimos de inflación, que es el peor impuesto que usted le puede poner a los menos favorecidos en Colombia. Y es a esas personas a las que hay que decirles, vea, mire lo mal que le fue oyendo esta clase de demagogos, esta clase de promeseros como Petro o como Rodolfo Hernández, que eran las opciones para los ciudadanos en 2022. Piense diferente, no se deje embaucar por mensajes vacíos, por promesas vacías de culebreros, porque el presidente que tenemos es un culebrero. Mintió en campaña, no ha cumplido nada de las cosas que prometió y miente todos los días cuando gobierna. Colombia tiene que hacer un giro a personas que realmente tengan un compromiso con transformar la forma de acción del Estado, reducir el tamaño del Estado, reducir los impuestos para generar crecimiento y desarrollo, con el compromiso de recuperar seguridad y justicia. Y ahí creo que está la respuesta, buscar además un relevo. El pospetro no puede ser volver al uribismo y al santismo. Necesitamos un gran relevo. Yo estoy seguro que en la función pública en todo el país hay cantidades de perfiles buenos que nunca tienen opción. Gente que sabe y entiende los problemas, que ha estado ahí, pero nunca le dan la oportunidad. Y es en ese banco de talento que podemos cambiar la acción del Estado. Bueno, muchas gracias, doctor Enrique. Gracias por este espacio y realmente por el papel que usted cumple en la sociedad. Yo creo que es uno de los opositores a admirar porque realmente es un debate de ideas. Entonces, muchas gracias por lo que hace en Salvación Nacional y por su papel en nuestro país. Gracias, Aileen. Un saludo a todos los seguidores.